Existe una diferencia entre curar y sanar. Habla de la desaparición, curar habla de la desaparición de los síntomas o enfermedades utilizando agentes externos como la medicina. Y está enfocada al cuerpo físico, pero cuando hablamos de sanar, nos referimos a algo mucho más profundo, interno, en que tiene que ver con el alma, con la mente y con las emociones. Y por eso hoy queremos hablar de Dios sanador, el único que tiene el poder y la autoridad para llegar a lo más profundo de nuestra alma. Hoy consideraremos a Dios sanador y tomaremos el ejemplo de Jesús, su Hijo. Y para ello quisiera recordar este pasaje en la Biblia de las últimas horas de Jesús. En Marcos capítulo 14, verso 32, dice que Jesús ora en Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Tenemos por ahí una prensa de aceite. Esa es la prensa de aceite. Es donde las dos piedras, al chocar una con la otra, trituran la aceituna y sacan el aceite. Ahí es donde el Señor va a orar y dice el versículo 32, ahora sí, que fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní. Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. ¿Puedes imaginar por un momento al Señor afligirse y angustiarse profundamente? Porque aunque Él era Dios verdaderamente, era hombre verdaderamente. Y Él se afligió y se angustió profundamente y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. O sea, es como cuando tú y yo decimos: estoy tan triste que siento que me muero. Se adelantó un poco más y cayó en tierra y pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Se adelantó un poco y el evangelista Marcos registra la oración, porque recordemos que Marcos, el evangelio de Marcos, registra las memorias del apóstol Pedro. Y Pedro era de estos tres que lo acompañó hasta ese momento. Y entonces él recuerda esta oración donde Jesús clamó y dijo: Abba, Padre, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué era lo que destrozaba de tristeza el alma de Jesús? Es lo que queremos comprender. ¿Por qué Jesús estaba tan triste, tan angustiado, que sentía la muerte misma que estaba llegando a su ser interior? ¿Qué era lo que le afligía? Lo que afligía al Señor Jesús era el saber que sería abandonado por su Padre al llevar nuestro pecado en la cruz del Calvario. Era saber que Él sería abandonado. Así lo registra también Marcos en el capítulo 15, verso 34. Ya estando en la cruz a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Imagina a Jesús abandonado por el Padre, siendo que desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, pero en la eternidad el Señor Jesús estaba con el Padre en un amor perfecto, en un amor único que complacía a su ser,
una unidad tan única que jamás lograremos comprender tú y yo, y en la cual ellos se disfrutaban, ellos se amaban, ellos convivían en una perfección sin necesitar al mundo, sin necesitar a los seres humanos, sin necesitar absolutamente nada. Ellos amaban, se disfrutaban, pero ahora estaba llegando el momento descrito desde Génesis 3, donde el Señor abandonaría a su Hijo Jesucristo para llevar nuestros pecados y librarnos de la desgracia eterna en el infierno y cubrirnos de justicia y de santidad que tú y yo no tenemos y no merecemos. Y entonces Él está angustiado diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Te has sentido abandonado? El abandono es un sentimiento que todos los seres humanos experimentaremos en el transcurso de nuestra vida. Ese sentimiento que te hace sentir ilegítimo, descartado y desacreditado porque fuiste abandonado. Es esa experiencia que muchos de nosotros tenemos desde muy pequeños por el abandono, por la ausencia de personas a las que amamos. Sí, un padre que abandonó, un marido que abandonó. Experimentamos abandono cuando no somos atendidos emocionalmente. Experimentamos abandono por fracasos, por errores o pecados propios o de gente que está a nuestro alrededor. Experimentaremos abandono por desacuerdos, por egoísmo o complejos. Y en ese momento en donde te sientes abandonado, la tristeza y la angustia llenan tu alma. Se nubla el entendimiento, no tienes claro qué hacer ni a dónde ir, porque se supone que donde debes estar seguro ya no estás. Fuiste abandonado. Y es así como el Señor se sentía. ¿Qué hizo Jesús cuando experimentó esta tristeza? Esta tristeza que le rompía el corazón, porque no fue, aunque yo creo que los clavos de los romanos y sus latigazos obviamente le dolieron y destrozaron su cuerpo, pero en este momento lo que a él le dolía era su alma. Mi alma está destrozada hasta el punto de la muerte. ¿Qué hizo Jesús cuando lo experimentó? Cuando la vida es una gran prensa que te aplasta y te exprime. ¿Qué hacer cuando te encuentras afligido y angustiado con una tristeza que te destroza el alma? Algunos saben de lo que estoy hablando. Y no es nuestra intención en esta noche darnos a la autolástima y a la tristeza que no lleva a la sanidad y a la salvación de Dios. Es nuestro propósito encontrar a un Dios sanador que nos libera, a Jesús resucitado que ha vencido a la muerte, al diablo y al pecado. Se levantó glorioso y está sentado a la diestra del Padre y es poderoso para socorrer a todos los que vamos a Él ante el trono de gracia, para sanarnos y liberarnos y decirnos: no estás abandonado. ¿Qué hizo Jesús? Lo primero que hizo Jesús en su dolor fue clamar: ¡Abba! ¡Abba! Cuando sentimos una tristeza profunda en el alma, tú y yo, no hay fuerza para clamar. Generalmente te pega la depre y quieres estar acostado, quieres aislarte, no quieres discutir con nadie absolutamente ningún detalle de la vida, porque ya tú estás triste. Y si te abandonas a esa tristeza, a ese falso sentido de ilegitimidad, donde Dios te ha descartado y abandonado, Jesús lo sintió. Dice la Escritura que Él fue tentado en todo lo que los seres humanos somos tentados. La diferencia es que Él no pecó, pero es poderoso para socorrer a cada uno de nosotros que se acerca a Él. ¿Y qué hizo Él? Él se acercó con Abba. Él clamó: ¡Abba! No tengo a dónde ir, no hay
hay quien salve. Eres la roca firme y eterna. Eres mi Padre, eres mi seguridad, eres mi hogar, eres mi escudo y mi fortaleza, eres mi pastor. Tú eres Abba. Esta palabra hebrea nos habla de una relación íntima, personal, de confianza, donde un niño extiende con inocencia sus brazos al ser humano que lo engendró y que lo puede rescatar. ¿Por qué muchas veces cuando venimos a la iglesia y generalmente cuando se trata en cosas de religión, tomamos una postura de introspección? Una postura de falta de confianza con Dios. No estoy hablando de ser irreverentes, pero generalmente cuando sientes esta tristeza quieres ser introspectivo. Quieres hacer un tipo rezo, algo tranquilo, algo, y hay tiempo para eso. De veras, hay tiempo para eso, pero cuando estás en esa condición de tristeza, lo primero que hizo Jesús es gritar, es hablar, es adorar, es levantar tu voz en fe, sabiendo que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Es la confianza de quién es Él. ¿Quién eres tú y tus atributos de justicia, de santidad, de amor, de misericordia y eternidad conviven en tu persona de una manera tan perfecta y única que tú oirás mi oración? Porque si yo, siendo malo, sé dar cosas buenas a mis hijos, cuanto más nuestro Padre no nos dará su Espíritu Santo si clamamos a Él. Es esconderte en la identidad de quién es Él y quién eres tú como hijo. Clamamos no como mendigos, clamamos no para ver si Dios escucha, clamamos no porque Dios está sordo, clamamos porque el clamor es parte de la libertad y de la sanidad de nuestra alma, de esa tristeza que sientes por el abandono que experimentaste. ¿Y de qué habla esa confianza? Hebreos 6:18 nos lo explica. Y mira cómo dice. No sé si alcances a leerlo, pero dice que existen dos cosas inmutables. O sea, que no cambian. Uno de los atributos de Dios es inmutabilidad. Quiere decir que Él no cambia. Él no es hormonal. Él no es bipolar. Él es Dios. Él lo ha prometido y le dijo a Abraham: te juro por mí mismo que te voy a bendecir. ¿Sabes qué está haciendo Abraham cuando Dios le dice eso? Está dormido. Como tú y yo muchas veces. Es inmutable. Dios no cambia. Dice dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. En esas dos cosas tenemos un fortísimo consuelo. ¿Un fortísimo qué? Pero con más galleta. ¿Un fortísimo qué? Consuelo. Y consuelo no es la lástima de Dios, de ay, mijito, pobrecito, no la arma, pero pues échele ganas. Consuelo, aunque incluye el apapacho de Dios, consuelo es la capacidad divina. Las capacidades de Dios otorgadas por su Espíritu Santo para fortalecerme, para darme sabiduría, para darme entereza de corazón, para poner mis pasos firmes, para llevarme al arrepentimiento, para caminar en sus caminos. Esta santidad de Dios tan deseada, pero tan pocas veces encontrada en mi interior, viene por estas dos cosas inmutables. Para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Y esta segura y firme ancla del alma penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor y hecho sumo sacerdote. Y la pregunta es:
¿Cuáles son esas dos cosas? ¿Te interesa saber? Neta. Pues di sí con ganas. Eso. Son dos cosas importantísimas por las cuales es imposible que Dios mienta, que Dios cambie. No importa cómo eres, no importa lo que hayas hecho, no importa tu condición y tu conocimiento. Esas dos cosas están en la persona de Cristo y son otorgadas por gracia y recibidas por la fe. ¿Qué son esas dos cosas? Las tenemos. La primera es la promesa. Dios prometió. Desde Génesis 3 le prometió a Adán y a Eva: va a venir el momento en que la simiente de la mujer, Jesucristo, le aplastará la cabeza a la serpiente. Te lo prometo, Adán y Eva. Y la habían regado gacho. Génesis 12 le dice a Abraham: te lo prometo, te voy a bendecir y de tu simiente serán benditas todas las naciones. Pero déjame decirte algo: Dios no es bocón. Dios cumple lo que promete. Y por eso la segunda cosa, que es el juramento. Y el juramento no es que te lo juro por Diosito, te lo juro por mi abuelito, te lo juro. El juramento de Dios es su Hijo Jesucristo, clavado en la cruz del Calvario y resucitado de entre los muertos. El juramento ya pasó la promesa, pero ahora viene el juramento. Es Cristo Jesús derrotando a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es tomando las llaves del imperio de la muerte y rescatando a todos los que por el temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre del diablo y del pecado, sufriendo del abandono, sufriendo de la depresión y de la angustia, con una tristeza que corrompe el alma. Es Cristo Jesús el ancla finalmente segura y firme que está en la presencia del Padre y en la cual tú y yo podemos entrar con toda confianza. Y eso sucede cuando tú clamas: ¡Abba! Cuando tú clamas Abba en tu interior, cuando todo lo que hay a tu alrededor y las circunstancias que vives no son las suficientes para traerte alegría y felicidad y sanidad y satisfacción, entonces hay un clamor que se levanta en el alma, en el corazón, diciendo: Abba, sálvame. Y entonces, como existen estas dos cosas, Él no se tarda, Él no se duerme, y Él asiste a cada creyente por su Espíritu Santo, vivificándolo y levantándolo de la tumba, de la tristeza, de la depresión y el abandono, y sentándolo a la diestra del Padre junto con Cristo Jesús, otorgándole una herencia que no cambia, que no deja de ser y no se marchita. Tienes que clamar. Y por eso, cuando estás en esa condición, hay algo que te cierra la boca para que no clames. Pero si no clamas, se te va a podrir adentro. Por eso Jesús, siendo verdaderamente Dios, fue y clamó. Que lo primero para hacer es clamar a Abba. Pero luego Jesús le dice al Padre: todo es posible para ti. La primera habla de confianza. La segunda habla de fe. Yo sé que todo es posible para ti. Recordamos a Job, que pasó por la tristeza profunda, experimentando el abandono de Dios. Le reclamó a Dios. Y él creía que Dios lo había abandonado. Y luego llegan esos compitas mandados por el diablo que te dicen:
Es que Dios te quiere enseñar algo. Mentira del diablo. Tenía 3 amiguitos Job, que para esos amigos mejor el diablo. Y luego la esposa, ya pues maldice a Dios y muérete. No le creas a esa gente ignorante de la escritura e ignorante de los atributos de Dios. Y Job, en su tristeza y en su angustia, sí llega un momento donde le reclama a Dios como tú y yo. Pero al final del libro, Job dice: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Todo es posible para ti. La estrategia del diablo no fue quitarle cosas a Job, era hacerlo dudar del amor de Dios. La estrategia es que pierdas la esperanza al sentir, al percibir que Dios te ha abandonado. Y por eso es que leímos Hebreos, porque entonces yo debo tomar mis emociones, mis sentimientos y atarlos a la ancla y decirle: alma mía, bendice al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Debes atar tu alma al ancla segura de Dios, que es Cristo Jesús a la diestra del Padre. Vendrán circunstancias, vendrán días muy hormonales, vendrán cosas difíciles que golpearán, que te harán sentir el abandono, la miseria, la angustia. Pero cuando tú atas tu alma a esa ancla segura, el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos te va a levantar, te va a vivificar y te va a recordar que tu eternidad no está atada a las circunstancias, sino atada al ancla de esperanza que es Cristo Jesús. Sé que todo lo puedes, que todo es posible para ti. Y después de eso, Jesús dijo: te pido que quites. Ya que hay confianza, fe, ahora viene la petición. Te pido que quites. Sí se vale pedir. Tú, Dios, tienes el poder y la autoridad. Te pido que quites. Y le dice: te pido que quites esta copa de sufrimiento. Y por un tiempo, cuando yo leía esto, pensaba que se refería a evitar la cruz. Eso no es posible. La Biblia nos enseña en Primera de Pedro que Jesús es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Efesios nos dice que antes de la fundación del mundo nos amó y nos redimió. Él no estaba pidiendo no ir a la cruz. Recuerda que la copa de sufrimiento, lo que afligía su alma, era el abandono. Él estaba pidiendo en oración: sé que voy a ir a la cruz y en la cruz voy a satisfacer, Dios, tu justicia y tu santidad que los seres humanos ofendieron. Pero lo que realmente te pido, y lo dice en otra parte de los evangelios, es que me regreses a esa gloria que yo tenía contigo. Es que yo espero la gloria de la resurrección. Querida iglesia, vamos a pasar por aflicciones, vamos a pasar por situaciones difíciles. Jesús dijo: en el mundo vas a tener aflicción, pero confía en que yo he vencido al mundo.
Hay tantos creyentes atorados en esa parte de su vida preguntándose por qué. Y yo le he preguntado a Dios, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y habrá alguien, un profeta, un vidente, un pastor que me diga por qué. El por qué viene desde Génesis 3. Preferimos comer del árbol del conocimiento del bien y del mal que el árbol de la vida. En el mundo tendremos mucha aflicción, pero debemos confiar, al igual que Jesús, que al pedirle las cosas que nos afligen, la sanidad, la libertad y la provisión, Él está confiado, seguro y no cambia en bendecirnos, porque somos hijos y no somos mendigos. Por eso Jesús le dijo: te pido, Padre. Y esa petición fue escuchada. Y también Hebreos nos dice en el capítulo 11 que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Está hablando de una petición de ver la gloria de Dios. Te pido que quites, te pido que sanes, te pido que liberes, te pido que obres en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia. Te pido que tú llegues a lo más profundo de nuestro ser y nos sanes. Y termina la oración de Jesús diciendo: sin embargo. Ese sin embargo, iglesia, no es la duda. No son esos que dicen muchos los caminos misteriosos de Dios. Dios no es misterioso. El diablo sí, los ídolos sí, y no podemos confundir a Dios ni con los ídolos ni con el diablo. Dios es un Dios de certeza. El que haya pasajes difíciles de interpretar y entender en la Biblia no significa que Dios es misterioso. El apóstol Pablo lo aclara y dice: el plan misterioso de Dios fue revelado, se llama Cristo. Pero la rendición habla de como tú eres bueno y eres Abba. En el proceso que voy a seguir ahora, yo confío en ti. Yo confío en tu sabiduría. Pero también tengo la sabiduría que el Espíritu Santo otorga para saber qué camino no viene de ti. Es peligroso otorgarle a Dios hechos que no vienen de Él. La Biblia no dice que la hoja del árbol no se mueve si no es la voluntad de Dios. Esa frase viene en el Quijote de la Mancha, no en la Biblia. Pero si tú vas a la palabra con humildad y deseo de escuchar, tú sabes que si hay un propósito de Dios y un principios que te van a llevar tal vez por un camino de sanidad que tú no esperabas. Es que yo me rindo a ti, Señor. Sí voy a seguir orando, sí voy a persistir y seguir clamando y confiando en tu bondad y en tus promesas. Pero yo no voy a echar a perder tus planes. Y en el principio de Dios, para encontrar la sanidad y la libertad, para experimentar las glorias de la resurrección, primero hay que ir a la cruz. Si no, ¿cómo nos va a resucitar el Espíritu Santo? Entonces no se haga mi voluntad sino la tuya. Es que yo tomo el llamado de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Es que ahí en la cruz yo crucifico mi maldad, mi egoísmo, esa depresión y autolástima que yo tengo, esa soberbia y altivez que me ha llevado a la desgracia. Es que para encontrar sanidad, el mundo te dice que para adorar a Dios
amar a las personas y vivir en su voluntad, primero tienes que ser sanado. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que primero vamos a la cruz. Primero crucificamos nuestro egoísmo. Nos hacemos responsables de nosotros mismos y de nuestros hechos. Aunque no seamos culpables, somos responsables. Esa es la cruz. Y todos nosotros puestos en Jesús, nuestra fe, si queremos sanidad, oramos: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y así como Dios le dijo a Jesús: sí, mi hijo, mi voluntad es la cruz, para que te pueda resucitar y traer de nuevo conmigo. Esa es la voluntad para ti. Pero la cruz no es permanente. Jesús no sigue en la cruz. Jesús resucitó de entre los muertos. Quiero terminar en estos últimos 3 pasajes. Dice Hebreos 5:7: mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. Súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Esta frase, oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, es una sola palabra griega que se usaba en los medios médicos, y significa en su original el grito que se escapa en el estrés de un dolor insoportable. Y para entender esto, recordamos a una mujer que está de parto, algo que los hombres jamás entenderemos. Y cuando la mujer está ahí en el parto, esa mujer que tiene la gran ilusión de ser mamá, que hizo su maleta, se arregló y dijo: ya voy a ser mamá, y me dicen que va a doler un poco, ¿verdad? Y bueno, y sin epidural. Y cuando empiezan los trabajos de parto, los huesos, la pelvis de la mujer se empieza a abrir, y la mujer es bien macha y dice: voy a aguantar porque ahí viene el hijo, y voy a aguantar, y se sigue abriendo. Y llega un momento donde alcanza su máxima apertura, sus huesos, y ella ya no soporta más y dice: ¡ay! Y nace la criatura. Ese grito se escapó en el estrés de un dolor insoportable. Es el mismo estrés de Marcos cuando describe a Jesús que grita: Padre, Padre, Abba. Es ese grito de angustia y de dolor que tú levantas hacia Dios, y que yo me imagino a Dios levantándose de su trono de gracia, porque Él hizo la promesa y el juramento, y te dijo: por mí mismo y por mi Hijo crucificado, yo te prometo que el abandono que Él sufrió fue para que tú nunca, jamás fueras abandonado. Jamás. No importa lo que sientes, las circunstancias y la angustia y el dolor, hay una promesa. Esta es el ancla segura. Y Jesús sí fue abandonado porque se hizo pecado
Pero su abandono, te lo voy a decir otra vez, para que agarres tus emociones y tus circunstancias y la vida misma y la ates a esa ancla segura, que cuando Jesús fue abandonado, se aseguró que tú nunca, puedes decir conmigo nunca, pero con galleta, nunca vas a ser abandonado. Es que yo siento que me abandonó Dios. Es que yo siento que mis oraciones, es que yo siento que mi pecado, es que yo siento muchas cosas. Pero la verdad es capaz de transformar mis circunstancias. Y la verdad que me hace libre y me sana es que soy hijo, soy amado, fui restaurado y liberado, porque tengo a Abba Padre. Ponte de pie. Y así de pie leemos Romanos 8:15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos como iglesia, pues su Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para confirmarnos que somos hijos de Dios. Y Pablo lo insiste a los Gálatas. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a clamar: ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Sí, levanta tus manos a Él. Iglesia, voy a pedirte una última cosa. Aquí juntos, sobre todo aquellos que han estado experimentando este sentido de abandono, que levantes tus manos a Él. Y a las 3 voy a contar, a las 3, y juntos vamos a clamar a Abba Padre. ¿Estás listo? ¿Estás listo? 1, 2, 3. Dile: Abba, yo sé que todo lo puedes. Yo sé que todo lo puedes. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hoy vengo levantando mi voz en un grito que se escapa en el estrés de un dolor insoportable, por mis fracasos, por mi matrimonio, por mis hijos, por esos hijos perdidos que no quieren nada de ti. Señor, hoy vengo clamando a ti. Abba, vengo a anclar mis sentimientos y emociones, estas circunstancias adversas, a la ancla en mi alma, Señor, que es Cristo Jesús. Y levanto mis manos pidiéndote, Espíritu Santo, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, tráelo sobre mí. Ven, Espíritu Santo, y llénanos, bautízanos, vivifícanos, Señor, en el nombre de Jesús, y que mis circunstancias sean transformadas por tu verdad, por la verdad que me hará libre, por la verdad que me sanará, porque no soy mendigo
No soy ilegítimo, soy hijo de Dios. Soy amado, fui perdonado, fui reconciliado y tengo una herencia gloriosa. Mi pasado no me define, me define la gloria de Cristo en la resurrección y a la diestra del Padre. Y puedes decir conmigo como la canción: Señor, tu gracia triunfó. Vamos a cantarlo una última vez. Vamos. Vamos, levanta tu voz. Tu gracia triunfó. Tu gracia triunfó. Tu gracia Tu triunfó. gracia triunfó. Tu 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 gracia triunfó. Y te damos tantas gracias, Señor, porque tu promesa y tu juramento siguen vigentes. El proceso será temporal, pero la promesa es eterna. Y te damos tantas gracias, porque hoy sabemos que somos hijos, que nunca nos has abandonado, que tu Espíritu Santo nos da testimonio que somos tus hijos. Y hoy recibimos de ti esa paz y esa alegría, esa sanidad de nuestra alma, que aunque seguirá en proceso, seguirá firme en tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Él.